Por lo menos aquí le di ya más acciones. Listo. Y ya está Adelante, grabando. doctor. Entonces ahora vamos a activar. No logro que esto entre aquí. A ver, ayúdenme porque no logro entrar nuevamente la presentación al escritorio de Teams. Ahorita sí le había salido perfectamente. Sí, pero le volví a dar y no sé por qué se salió la presentación. A ver, ahí está. Nada, me parece es otra. Listo. Ahora sí. Así es. Bueno, listo. Disculpen un poco este atropellamiento de la tecnología. Pero bueno, por fin superado. Esperemos que podamos irnos ya con más tranquilidad. Bueno, entonces, como les decía, este tema es de bastante presentación tanto en la práctica de ustedes como médicos generales. Muy frecuentemente van a tener pacientes que se le presentan porque están con un sangrado anormal. Y a ustedes les va a tocar orientar a la paciente en sus primeras etapas, independientemente que en un momento dado ustedes decidan remitirlo a un segundo nivel, pero por lo menos ustedes pueden orientarlos en la parte básica de qué hacer frente a una paciente con un sangrado uterino anormal. Eh, Así como lo estamos definiendo aquí en esta diapositiva, es, el sangrado uterino anormal, ojo, no gestacional, no tiene nada que ver con embarazo, ¿cierto? Es ese sangrado que es anormal en duración, volumen, frecuencia y o regularidad y ha estado presente durante la mayor parte de los últimos 6 meses, ¿cierto? En una etapa de edad reproductiva de la mujer. ¿Sí? Por favor, cierren los micrófonos. Bueno, entonces, como les decía, hay que aclarar bien que son el término de la cronicidad de los 6
Doctor, no se le escucha nada, tiene el micrófono apagado. Doctor, no tiene audio. Bueno, nuevamente estoy reactivándolo, pero alguien me había silenciado, porque yo no he tocado para nada el botón este. Bueno, continuamos. Entonces, digamos que es importante la cronicidad. No es suficiente que una paciente nos refiera 1 o 2 meses de alteraciones en el ciclo como para iniciar todo un protocolo de estudios para estas alteraciones. Por definición, entonces estamos hablando de por lo menos en los últimos 6 ciclos anteriores, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto de este sangrado uterino anormal versus el sangrado menstrual abundante? ¿Cierto? Los definimos como un conjunto de síntomas, no es un trastorno. Pocas veces pone en peligro la vida, excepto cuando una embarazada ha tenido como antecedente estos sangrados uterinos y llega al embarazo en unas condiciones con una anemia. Cualquier situación que afecte a nuestra embarazada, ahí sí puede verse comprometida en tanto la morbilidad como la mortalidad. Entonces, su prevalencia, más o menos, decimos que cuando llega a convertirse en una anemia por deficiencia de hierro que afecta casi al 30% de las mujeres en el mundo. Y obviamente en los países de bajo nivel socioeconómico, la afectación es mayor. Y esta anemia por deficiencia de hierro puede tener muchos efectos deleterios sobre la cognición, la productividad laboral y la vida familiar y social. Y casi siempre altera el estilo de vida de nuestras mujeres de una manera que a veces, como ya lo decimos, de alguna manera la pone en condiciones de inferioridad en su entorno. Y colectivamente esta circunstancia hace que ese sangrado uterino en los años reproductivos sea un problema de salud pública importante. Muchas veces subestimado porque no se le da la trascendencia, pero cuando empezamos a medir cómo es el impacto de esto sobre la discapacidad que causa es bastante importante. Entonces digamos que la anemia es una de las 5 causas más comunes de discapacidad en el mundo, ¿sí? Aparte de que el individuo siempre trabaja digamos, en un déficit que altera en general todo el rendimiento y la productividad del individuo, aunque muchas veces, como dijimos antes, eso se subestima por el mismo individuo. Y muchas veces ni se da cuenta, ¿cierto? Entonces decimos que hay una prevalencia que va desde el 30 y a casi hasta el 60% en algunas zonas del mundo, mucho más acentuado en la África subsahariana. La mitad de estas anemias son secundarias a deficiencias de hierro, una proporción que se ha estimado como un resultado de una pérdida anual de 19.7 millones de años de vida, ajustados por una discapacidad, con 1.3% del total mundial. Hay evidencias de que quizás el 25% de las mujeres con síntomas de sangrado menstrual abundante tienen anemia por deficiencia de hierro. Fíjense, este es un dato clave porque casi siempre pasa desapercibido y la mujer no le da la importancia que debería a esto. Simplemente lo refiere como yo soy de un sangrado abundante. Pero ¿cómo está repercutiendo eso hasta llevarlo a un estado de una anemia crónica? Pues casi nunca le damos esa importancia. Entonces, cuando quedan embarazadas, ¿cierto? Digamos que este antecedente negativo que trae con esa anemia, cualquier situación que la lleva a un sangrado por encima de lo normal en el parto, lo que en otras condiciones de una mujer pudiera ella enfrentarlo sin problemas, en estas pacientes que traen ese hándicap negativo, las puede llevar
a un compromiso hasta de su vida. Entonces dice, otro aspecto es que cuando se someten a un proceso quirúrgico, estas pacientes con menos de 11 gramos por decilitro, la morbilidad y la mortalidad perioperatoria aumentan, ¿sí? En ocasiones no se resuelve con una simple transfusión. Entonces digamos que el impacto de este sangrado uterino anormal altera de una manera grave la productividad laboral, la calidad de vida y contribuye a la morbilidad y mortalidad maternas en estas mujeres embarazadas con anemia preexistente. Este sangrado uterino anormal puede ser agudo o crónico. Y casi siempre digamos que en la explicación de la causalidad tenemos trastornos de la función ovulatoria, anomalías en la hemostasia local o sistémica, ya sea a nivel endometrial o a nivel sistémico. Ya ahorita vamos a explicar claramente qué es esto de anomalías estructurales, pólipos, adenomiosis, leiomiomas. También puede estarse comprometida a través de una enfermedad endometrial, ya sea premaligna o hasta un carcinoma o sarcoma uterino. El uso de dispositivos intrauterinos medicados también puede ser causa de estos sangrados anormales. El uso en ocasiones desordenado de esteroides gonadales de manera muy frecuente también causan estos sangrados, ya sea por tomas irregulares o mal indicadas. Para hacer este diagnóstico del sangrado uterino normal, tenemos que tener como primera herramienta pues una historia clínica estructurada. FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, tiene un comité exclusivamente dedicado para el estudio de las alteraciones del sangrado menstrual. Y más o menos desde el año 2010 han ido proponiendo toda una serie de cambios en la manera como se enfoca este problema a nivel del mundo, porque no había acuerdo en la manera de llamarle a cada una de estas alteraciones del sangrado menstrual. Entonces, FIGO propone dos sistemas para iniciar el estudio de este problema del sangrado uterino. Uno, te dice el sistema 1 que define el sangrado uterino anormal, ¿sí? Desde el punto de vista de unas categorías que ahorita vamos a aclarar. Y el sistema 2, que es la clasificación PALCOIN de sangrado uterino anormal en los años reproductivos. Digamos que esta es una herramienta que todavía está en desarrollo, porque hay algunos de las clasificaciones de estas patologías que todavía están por, digamos de alguna manera, perfeccionarse o aclararse. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Pero entonces en el diagnóstico de ese sangrado uterino anormal, aparte de esta historia clínica estructurada orientada en estos dos sistemas unidos de FIGO, que ahorita lo vamos a ver en detalle, hacer unas pruebas de laboratorio apropiadas, orientadas clínicamente, y unos procedimientos de imágenes adecuados que también nos van a ayudar a poder orientarnos sobre cuál es la causa última de este sangrado uterino anormal. Entonces este sistema de FIGO, el sistema 1, ¿cierto? Que tiene como objetivo principal estandarizar la nomenclatura y los parámetros de sangrado uterino anormal definidos en los porcentajes en los percentiles 5 y 95. Estos términos que muy frecuentemente incluso todavía siguen usándolo muchos profesionales, médicos e incluso especialistas, estos términos de menorragia, menometrorragia, sangrado uterino disfuncional, todo esto fue ya de alguna manera reevaluado y reemplazándolo por otros términos que ahorita vamos a ver, tienen que ver con la frecuencia, la regularidad, la duración y el volumen. No ha sido fácil, a pesar de que ya se lleva más de 10 años con esta propuesta trabajándose desde el Comité de Sangrado Menstrual de FIGO. Todavía en muchos sitios
occidentales del mundo no se adopta esta nomenclatura. Cuando hablamos de esas categorías del sistema 1, que tienen que ver con frecuencia, duración, regularidad, volumen del flujo, fíjense, lo que está en blanco es lo que se considera dentro de cada una de estas categorías como normal, ¿sí? Entonces, asumimos que un ciclo menstrual normal va de 24 a 38 días. Lo consideramos infrecuente cuando es de menos de 24 días, ¿sí? Ahora, periodos mayores de 38 días, ¿cierto? Donde no hay sangrado, que puede llegar en ocasiones hasta la amenorrea. Pero digamos que la frecuencia de en lo que se refiere a los ciclos, decimos que un ciclo puede tener esta variación de entre 24 a 38 días para considerarlo un ciclo ovulatorio. Es muy frecuente que nos encontremos con mujeres que nos dicen que son irregulares, porque en un mes tienen un ciclo de 28 y en otro tienen un ciclo de 34, o de 27 y 30, o de 26 y 32. Pero si se dan cuenta, estas pequeñas variaciones no alcanzan todavía a considerarse fuera de los rangos de la frecuencia normal, ¿sí? Que es de 24 a 38 días. Esto ténganlo muy en cuenta a la hora de calificar si una paciente tiene alteraciones en la frecuencia, ¿sí? Porque es muy dado que la paciente nos diga, no, yo no soy regular, soy irregular. ¿Por qué? No, porque este mes me vino a los 25 y el otro mes a los 35. Ya ustedes pueden saber que está dentro del rango de la frecuencia normal de 24 a 38 días. Por lo tanto, lo que hay es que aclararle a la paciente que ella está, así tenga esas variaciones de un mes a otro, todavía se considera dentro de un rango normal. En la duración igual, si ese sangrado dura más de 8 días, o sea, es mayor de 8 días, pero que la normalidad va hasta ese punto, o sea, hasta los 8 días. Ya, si es mayor de 8 días, podremos decir que es un ciclo prolongado, ¿cierto? En la regularidad, igual, más o menos, puede tener variaciones hasta menores de 9 días, ¿cierto? En la regularidad. Y ya los consideraremos irregular cuando esa variación es de más de 10 días. El flujo. El flujo, digamos que esto también ha tenido alguna dificultad para poder valorar la cantidad del flujo. Sí, valorar la normalidad. Porque muchas veces la métrica, o sea, lo que se utiliza para cuantificar, pues no nos ponemos de acuerdo. De alguna manera, a veces las toallas las pesan, ¿sí? Y definen un peso como normal, ¿sí? De alguna manera, lo de normalidad lo podemos asumir como hasta tanto no afecta también su calidad de vida, ¿cierto? Porque hay pacientes que, dada la magnitud de su sangrado, permanentemente esto les lleva a alteraciones de su vida diaria. En la parte del sangrado intermenstrual, ¿cierto? Hay esta categoría de los ciclos predecibles, ¿sí? Hay un ciclo predecible medio, un ciclo predecible temprano y otro ciclo predecible tardío. Normalmente, cuando hay ciclicidad, asumimos que hay un proceso de ovulación normal, ¿cierto? Pero que lo normal es que no haya sangrados intermenstruales, ¿cierto? Pero hay pacientes que llegan a presentar a veces estas fugas, ¿cierto? Ya sea en la parte temprana del ciclo o en del ciclo, en la parte media o en la parte tardía. O sea, digamos después de la tercera semana. Y en ocasiones, algunos sangrados provocados por el uso de hormonales, ¿cierto? Que también es otro aspecto a tener en cuenta. En el sistema 2, que es el grupo Palm Coin,
Digamos que el grupo PAL, que se refiere a pólipo, adenomiosis, legionimatosis y malignidad o hiperplasia, digamos que son entidades estructurales, podríamos decir entre comillas orgánicas, ¿cierto? Son discretas, medibles mediante técnica de imagen y o con histopatología, ¿cierto? El grupo COIL comprende entidades, digamos que no están definidas por imágenes o histopatología, o sea, es decir, son no estructurales, mientras que las anteriores las que llamamos entidades estructurales y reflejan algún tipo de disfunción fisiológica. Esto es lo que de alguna manera anteriormente le llamábamos un sangrado uterino disfuncional o digamos con una alteración funcional, sangrado uterino disfuncional. Esto realmente ya todo esto lo revaluamos y ya nunca hemos vuelto a hablar de sangrado uterino disfuncional. Y de alguna manera tiene que ver con los aspectos de coagulación, ¿cierto? De anovulación en los pacientes o alguna vez, en algunas ocasiones, por factores endometriales. Y otras hay un grupo N que son bastante infrecuentes, pero que ya ahorita vamos a ver a qué nos referimos con ese grupo N. En este sistema 2 de Figo, ¿cierto? Que es digamos las alteraciones estructurales, pólipo, adenomiosis, linfoma, malignidad, hiperplasia. Esta es otra categoría que tiene que ver con lo que se ha desarrollado dentro del sistema, que es una clasificación de los leiomimas submucosos y los no estructurales, como son coagulopatía, la disfunción ovulatoria, endometrial, el I de iatrogenias, y este N de unas patologías no clasificadas en otro lado. Los pólipos. Digamos que estos pólipos se clasifican como presentes o ausentes, o sea, su diagnóstico a veces es un poquito, por imágenes, no es de precisión, no es de certeza el diagnóstico que hacemos a través de imágenes, ¿cierto? Quizás con la histerosonografía o utilizando algún medio de contraste podemos acercarnos un poquito más hacia la certeza de la existencia del pólipo. Por favor, cierren los micrófonos. Van a salir ahí como van a ir bajando. Por favor, cierren los micrófonos. Entonces, miren, esta imagen, por ejemplo, que aparece aquí es una histerosonografía, pero también pudiera ser una ecografía transvaginal. Es muy frecuente. Esta imagen la podemos confundir. A veces podemos decir, ¿estamos ante un mioma submucoso o estamos ante un pólipo? Es o sea, este límite, ¿cierto? Este aspecto que no está muy claramente definido, lo que hace que estos estudios por imagen no nos ayuden mucho a hacer diagnóstico de certeza. Lo que quizás nos ayuda más es la histeroscopia. Miren esta imagen por histeroscopia, es de una manera nítida, es incontrovertible, la manera como puede uno hacer todo el diagnóstico de las lesiones intracavitarias, ¿sí? Entonces, los pólipos también pueden ser de origen maligno, ¿cierto? Por eso casi siempre nos vemos obligados que cuando estamos en una histeroscopia y vemos un pólipo, le tomemos una muestra de biopsia. Eso es mandatorio. O también nos llevamos los casos de que cuando estamos ante una paciente que nos llega con un resultado ecográfico y nos diagnostican un pólipo y le hacemos la histeroscopia, vemos una cavidad uterina normal, sana, sin ninguna lesión intracavitaria. Y no es aislado ni ocasional estos hallazgos. Pero digamos que son las limitaciones de cada ayuda diagnóstica, ¿cierto? El diagnóstico por imágenes tiene unas patologías en donde son de gran ayuda y tiene otras en donde tiene limitaciones. En este caso, la histeroscopia podemos decir que es el gold estándar para el diagnóstico de toda la patología estructural intracavitaria, ¿sí? Pudiéramos
así atrevernos a afirmarlo. La adenomiosis. Esta adenomiosis muchas veces la hemos llamado la endometriosis interna o endometriosis miometrial. Todavía hay mucho por conocer de la adenomiosis, ¿sí? Porque es silenciosa, a veces no se manifiesta de una manera y el diagnóstico a veces no es sencillo, ¿sí? A veces lo saca uno por descarte. Entonces digamos que entre sus síntomas el dolor, ese sangrado uterino anormal y la dificultad para embarazarse. Una prevalencia del 20 a 35%, fíjense, en series histopatológicas de mujeres histerectomizadas, alta, ¿eh? O sea, una de cada 3. Obviamente estos son pacientes, yo diría, mínimo en la cuarta, quinta década de la vida. Y esa endometriosis que es al romperse esta unión endometrio-miometrio, porque digamos que estos focos, consideramos focos de endometriosis, y fíjense cómo se engruesa la pared, el miometrio cómo se engruesa, se reblandece todo este endometrio, y el útero en general da un aspecto reblandecido. Dice, se rompe esa unión endometrio y miometrio y da lugar a que los elementos glandulares crezcan dentro del miometrio. No, dentro de los expertos en ecografía, no hay mucha gente que tenga esta capacidad a veces para podernos hacer diagnóstico de adenomiosis. Últimamente se está utilizando mucha resonancia magnética, pero dado los costos de la resonancia, no es que podamos hacer un uso indiscriminado de resonancia magnética en toda paciente que sospechemos una adenomiosis. Es un recurso bastante limitado, digamos, para casos muy excepcionales. Por lo menos mientras los costos de nuestro sistema estén como están ahora. Los leiomiomas o miomas uterinos, ¿cierto? Fíjense las imágenes que tenemos ahí. Son tumores fibromusculares benignos, ¿cierto? Muy frecuentes. Se dice en alguna serie que 7 de cada 10 mujeres tienen algún tipo de presentación de mioma uterino, ¿sí? El sistema de clasificación, o sea, el PanCoin lo califica de es la clasificación primaria que solamente dice si hay o no hay miomas, ¿sí? El sistema secundario, digamos que de alguna manera define estos miomas que entran en contacto con el endometrio, o sea, los submucosos, ¿sí? O de otros, porque generalmente se considera que tales miomas submucosos son los que verdaderamente contribuyen a los sangrados uterinos anormales. O sea que en ese sentido, fíjense, ¿cuántas pacientes han escuchado ustedes que se someten a una histerectomía abdominal por un mioma subseroso o un mioma intramural? ¿Sí? Es alto el número de pacientes que por mioma subseroso se someten a una histerectomía, sabiendo que realmente como causal de sangrado uterino normal, nada que ver. Y entonces aquí vemos, ahorita vamos a hablar un poquito de la otra clasificación, pero este es un mioma pediculado, ¿cierto? Submucoso, ¿cierto? Y este aquí, ¿sí? Que de alguna manera deforma la línea endometrial y que casi más del 50% es miometrio, está incluido dentro del miometrio, o sea, es intramural, aunque es submucoso. Esto se dice que erosiona este endometrio y de esa manera es que él provoca sangrados anormales, ¿sí? Hay otra clasificación que ahorita la vamos a ver. Este es subseroso, pero casi todo está intramural. Pero de estos submucosos hay otros en que más del 50% están intracavitario, que son los que son más susceptibles, tanto este pediculado como este es el tipo 0, que es el pediculado. El tipo 1, donde más del 50% es intracavitario, o digamos que menos del 50% es intramural, que son también susceptibles de resecarse a través de histeroscopia. Este mioma que tiene más del 50% intramural, su resección histeroscópica es de cierta complejidad y se requiere mucha habilidad para resecarlo en su totalidad. Y ya cuando hablamos, fíjense, este sistema terciario
de clasificación de los leiomiomas ha sido desarrollado después que se sacaron los primeros trabajos sobre la clasificación Falcone. Por eso les decía que esto todavía está en desarrollo y se esperan otras propuestas de seguir perfeccionando esta clasificación. ¿Cierto? Entonces, esta clasificación de Wanstein-Tecker para los miomas submucosos tipo 0, 1 y 2, de los que les comentaba. Aquí está de una manera mejor sí, ejemplificada. El 0, que es el periculado, el 1, que tiene más del 50% intracavitario, o otra manera de decirlo es menos del 50% intramural. El tipo 2 es más del 50% intramural y menos del 50% intracavitario. Hoy día, las ecografías, los ecografistas, cuando hacen reporte de un mioma, deberían reportarlo así. Tantos miomas tipo 2, tantos miomas tipo 3, tantos miomas tipo 4, ¿cierto? Porque es lo que hoy día se estila. Miren, entonces dijimos 0, 1, 2, el 3, donde más del 50% es intramural, el 4, 100% intramural, y ya empiezan otras variedades a combinar lo que es el mioma subseroso con la parte intramural. Entonces, el 4 es intramural 100%, el 5 es subseroso o intramural más del 50% y subseroso menos del 50%. El 6, más del 50% es subseroso y menos del 50% es intramural. El 7 es un subseroso periculado, ¿sí? Y hay otros que se consideran parásitos, en fin, u otras presentaciones, por ejemplo, a nivel de los miomas intracervicales, que también es muy frecuente uno verlos en la práctica, bueno, entre comillas frecuente, pero digamos que sí en el transcurso de un año uno puede decir, hoy vi un mioma intracervical. Sobre todo cobra importancia cuando la paciente se embaraza, porque muchas veces estos miomas se convierten en factores de pérdida. Entonces digamos que este es un sistema terciario de clasificación a partir del sistema 2 de FIGO. En el capítulo de las enfermedades malignas y premalignas, de lo que ya habíamos hablado de hiperplasia como responsable de estos sangrados uterinos anormales y como de la clasificación de las patologías estructurales como responsables, tenemos este capítulo de las hiperplasias, ¿cierto? Digamos que es una patología importante por la repercusión que puede tener sobre la vida de nuestras pacientes. Dice, la hiperplasia, ahora también llamada neoplasia intraepitelial endometrial, y la malignidad son causas potenciales importantes o hallazgos asociados al sangrado uterino normal y deben de considerarse en prácticamente cualquier mujer en edad reproductiva. Digamos que esta clasificación hasta ahí se quedó, ¿cierto? En decir, hay una hiperplasia atípica. Porque ya para entrar a clasificarla, asumimos lo que es la clasificación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con este cuadrito, si la hiperplasia es simple o compleja en alguna de sus dos variantes. Si es sin atipia o si es con atipia. La sin atipia igualmente es simple o compleja y la con atipia igualmente es simple y compleja. Y esta es la clasificación de la OMS, ¿cierto? Digamos que la clasificación Falcone se queda hasta aquí en decir si hay una hiperplasia atípica o no. Los trastornos de coagulación como responsables de estos sangrado uterino anormal. Bueno, su importancia también porque nos lleva a la anemia ferropénica por los sangrados menstruales abundantes. Bleed menstrual heavy, que está asociada con cualquiera de estos trastornos sistémicos de la hemostasia. Hay una prevalencia del 13%, ¿cierto? Sobre todo en aquellos casos de una enfermedad de von Willebrand que muchas veces pasa desapercibida en estas pacientes. Y si a alguien no se le dispara por ahí la sospecha de una enfermedad de este tipo, nuestras pacientes ahí están con sus sangrados abundantes sin poderle hacer un diagnóstico. Siempre cuando hayamos descartado nuestras causas estructurales,
¿cierto? Que hayamos dicho, hey, aquí no hay mioma, aquí no hay pólipo, aquí no hay hiperplasia, y nuestra paciente esté persistentemente con su sangrado abundante, siempre pensemos en alguna, porque fíjense, si uno mira esta prevalencia del 13%, o sea que de cada 100, 13, o de cada 10, una, de cada 10 pacientes con sangrado uterino anormal, una va a tener un trastorno de la coagulación, y en este caso de esta enfermedad de von Willebrand. En los trastornos ovulatorios, cierto, esta anovulación que puede resultar en amenorrea, cierto, una circunstancia que resulta en una variedad de síntomas que van desde hemorragias extremadamente leves y poco frecuentes hasta episodios de sangrado menstrual abundante. Yo digo que cuando uno realiza una adecuada historia clínica, uno inmediatamente se puede orientar hacia dónde va el origen del trastorno ovulatorio. Fíjense en estos casos que señalamos aquí como causales de ovulación, ¿cierto? Ausencia de producción cíclica de progesterona. Cuando la paciente a nosotros llega hacemos una prueba terapéutica y le damos 10 días de un progestano para ver si provocamos sangrado por deprivación, ahí inmediatamente nos podemos orientar. En el síndrome de ovario poliquístico, digamos, aunque aquí hay un fondo genético, ¿cierto? Que nos lleva a una resistencia a la insulina que va a alterar toda la parte endocrina y en lo que es el ciclo de conversión de estrógenos a andrógenos a través de una alteración en la aromatasa, ¿cierto? Este síndrome de ovario poliquístico va a estar en la base, pero bueno, aquí digamos que hay toda una expresión clínica que también nos puede orientar, desde el aumento de peso, los datos de hirsutismo, a veces cuando llegan incluso hasta la acantosis nígrica, que es el oscurecimiento en algunos pliegues, zonas de pliegues como son las axilas, en el cuello. Pero digamos que esta acantosis nígrica es un estado, yo digo, ya casi no terminal, pero avanzado todo es un síndrome de androgenización ovárica, en la cual el ovario poliquístico es una expresión más, pero a su vez todo esto que tiene relación con la resistencia a la insulina en su base, pero a su vez una parte genética. O sea, aquí, como yo le digo a las pacientes, la herencia no te premió, y entonces estás condenada a adoptar un estilo de vida que haga que la genética no se exprese. Y ese estilo de vida tiene que ir con abandonar un estilo de vida sedentario, la alimentación tiene que ser clave, y eso es todo el tiempo, porque una vez que la paciente retoma esos estilos de vida no saludables, cae nuevamente en su problema. El hipotiroidismo igualmente, clínicamente tiene muchas expresiones. De pronto será un reto cuando tengamos esos cuadros de hipotiroidismo subclínico. En la hiperprolactinemia, igualmente en estos trastornos ovulatorios secundarios hay hiperprolactinemia, desde buscar los signos clásicos de galactorrea, hacer la medición de una manera, digamos, casi que obligatoria de prolactina, una mezcla de 3 muestras. Nunca se nos olvide que hay 3 tipos de prolactina, de las cuales solo una es biológicamente activa. Hay otras 2 prolactinas que pueden estar elevadas, pero no tienen ninguna relación con los procesos de ovulación. Solo la prolactina, que es biológicamente activa, tiene relación con los procesos de anovulación. Pero resulta que no tenemos pruebas, o sea, si las pruebas de laboratorio al alcance de la mano para poder diferenciar entre los 3 tipos de prolactina. Entonces, si clínicamente encontramos una paciente con un trastorno ovulatorio que la lleva a una amenorrea, pero tenemos una prolactina elevada, procedemos a dar diagnóstico, a dar tratamiento, porque si no, no hay ninguna relación entre una prolactina elevada y una paciente que está con su ciclicidad normal. El estrés mental, también se ha hablado mucho del estrés, la obesidad, la anorexia, la pérdida de peso. Esto en relación a que se ha hablado de que debe existir un peso crítico
mínimo como para que una paciente tenga un sistema, digamos, un eje hormonal normal funcionando, ¿sí? Que en ocasiones no, se estima que ese peso crítico es de 44 kilos. A veces se le presentan unos pacientes con menos de ese peso y vienen con trastornos de ovulación. Y el ejercicio extremo también se considera otro de de las patologías causales de anovulación crónica. El IDE y iatrogenia, el uso de estos dispositivos impregnados de levonorgestrel, el famoso Mirena y Yaidex, o sea, y otros que también se utilizan muy frecuentemente, ¿cierto? A través de estos mecanismos de liberación del levonorgestrel que afectan directamente el endometrio, provocando una relativa atrofia del endometrio. Dice que hasta el 55% de las mujeres que usan este sistema intrauterino de levonorgestrel de 52 miligramos en los primeros 6 meses después de la colocación, de lo cual se reduce aproximadamente a un 15 a 20%. En la medida en que va avanzando el tiempo, ese porcentaje va disminuyendo. Dice aproximadamente el 20% se vuelve amenorrea al final del segundo año, aumentando al quinto. Fíjense que es lo contrario. Me equivoqué al decirles que va disminuyendo, va aumentando. Esto en pacientes con sobrepeso, digamos de alguna manera se comporta todavía de una manera más acentuada. Por eso a veces hay alguna resistencia o alguna limitante a utilizar estos métodos en pacientes en sobrepeso o en obesidad grado 1. Aunque yo les digo, ya con el tiempo que uno lleva en esto, digamos que a veces hay respuestas individuales de cada uno de estos sistemas hormonales, porque hay pacientes que utilizan el dispositivo impregnado y les corrigen importantemente sin tener nada que ver con la obesidad. Este N de no clasificados en ningún otro lado es que se ha visto también y de manera cada vez más frecuente en la medida en que la incidencia de operación cesárea ha aumentado estrepitosamente en los últimos 20 años. Si nosotros decimos que aproximadamente el 73% de las embarazadas termina en una cesárea, esta estadística es de nuestra costa caribe, más o menos el 73% termina en una cesárea, en el sitio de la incisión, ¿cierto? Si en ocasiones no se hacen las dos líneas de sutura invaginantes, puede suceder esto. Esto es lo que se llama ismocele y es generador de sangrados uterinos anormales de manera frecuente. Este es el cuello uterino, ¿verdad? El cervix, y este es el segmento, y este es el sitio de la cicatriz. Pero fíjense, esto que se pronuncia aquí, por eso se llama un pequeño ismocele, ¿sí? Esto es de diagnóstico histeroscópico y de corrección histeroscópica, pero cada vez más de manera frecuente se convierte en, obviamente, de la mano con la alta incidencia de operación cesárea, ¿sí? Por eso dice que estas entidades futuras se han colocado en una categoría denominada no clasificadas de otra manera. Este es la N del COIN, ¿sí? Dice, además pueden existir otros trastornos que aún no se han identificado y que solo pueden definirse mediante ensayos bioquímicos o biológicos moleculares. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el enfoque de nuestra paciente con sangrado uterino normal de una manera sistemática? Tenemos que hacer, antes que nada, una identificación del tipo de síntoma, ¿cierto? Si es crónico, si es sangrado uterino irregular, ¿sí? O un sangrado intermenstrual no programado. Definir la determinación de ese impacto clínico de los síntomas en el paciente, ¿sí? Cómo interfiere en su estilo de vida, ¿cierto? Y cómo afecta en la parte de su anemia por deficiencia de hierro. Evaluar las posibles causas, ¿cierto? Utilizando este enfoque sistemático y adecuado basado en esta propuesta del sistema Palcoin que nos hace la
la FIGO ya desde el año más o menos 2012. Salieron ya los primeros artículos en Fertility and Sterility. Este es, bueno, la propuesta del sistema FIGO 1 del que ya comentamos, y este es una herramienta para hacerle seguimiento a estas pacientes, ¿sí? Hacemos como un descarte de cada una de las posibles patologías que puedan aparecer desde el punto de vista estructural, ¿cierto? Digamos, si vamos a tratar de investigar si hay pólipos en la base de esta causalidad, aquí están los diferentes estudios que nos pueden ayudar, ¿cierto? Y decir cuáles realizamos aquí. Definitivamente estos pólipos, si tenemos a la mano la histeroscopia, digamos que es el gol estándar. En ocasiones no se tiene a la mano y simplemente lo que nos queda hacer es una ecografía transvaginal. Pero si también tenemos la histerosono, también la podemos practicar. Digamos que deja abierta la posibilidad de usar los procedimientos diagnósticos que tengamos a disposición. En la adenomiosis igual, ¿cierto? Aquí la resonancia magnética y el ultrasonido son de gran importancia. La histeroscopia menos porque simplemente te permite ver es digamos, la cavidad endometrial y no te permite ver lo que es el miometrio en sí. Entonces aquí son las imágenes, ya sea resonancia o la ecografía, la que nos permitiría mayor detalle en analizar la pared miometrial. El mioma, la ecografía nos ayuda de pronto para ubicar, ¿cierto? Hacia dónde pudieran estar ubicados o localizados estos miomas, pero también podemos, si nos orientamos hacia miomas de origen submucoso, es la histeroscopia, ¿cierto? La paroscopia cuando estemos pensando en miomas subserosos, ¿cierto? Pero dependiendo de los tamaños, muchas veces con una exploración, un tacto vaginal, nos podemos orientar si hay unos miomas subserosos importantes. La resonancia de mayor costo, pero aquí yo creo que la ecografía por costos y todo se los lleva a los demás, excepto de pronto para el diagnóstico de la patología intracavitaria, de los miomas intracavitarios, submucosos. Hiperplasia y malignidad, la biopsia de endometrio. Igualmente aquí la histeroscopia es clave, dado que el legrado, dado que es un procedimiento a ciegas, las posibilidades de falsos llega hasta un 35%. Por eso hoy cada día el legrado como procedimiento para acceder a una biopsia de endometrio es cada vez más proscrito en favor de la histeroscopia, pero cuando no tenemos a la mano la histeroscopia, pues toca hacer una biopsia con el legrado, a través de un legrado. En los trastornos de la coagulación, en laboratorio, en los desórdenes ovulatorios, obviamente una historia clínica completa, a veces la temperatura basal como para poder determinar si estamos ante una curva bifásica o monofásica, los niveles de progesterona sérica, en la fase lútea máxima, si alcanzamos los niveles máximos de cuantificación de la progesterona, o sea, en el día 21 de un ciclo normal, o en esos días, más o menos del día 19, 20, 21, de un ciclo de 28, vamos a tener los mayores niveles en la medición de progesterona. En los desórdenes endometriales, la historia clínica nos va a ser de ayuda, y la iatrogenia igualmente. Y bueno, y en los clasificados en otro lado, la historia clínica también nos va a ayudar, pero también estos estudios de imágenes, ¿cierto? Bueno, el sangrado uterino no gestacional grave, porque también nos podemos encontrar ante sangrados uterinos abundantes, muy frecuentes, en pacientes ya de la quinta década o
digamos, perimenopáusicas con sangrados uterinos abundantes que obliga, bueno, que nos lleva a considerarlo una verdadera urgencia porque compromete el estado general de la paciente, ¿cierto? Tanto que puede comprometer el estado hemodinámico y en eso nos toca hacer lo que por urgencia tengamos que hacer. Identificar las causas subyacentes, ¿cierto? Incluida el descarte de embarazo en algunas ocasiones e intervenciones inmediatas para reducir o detener rápidamente el sangrado. Aquí digamos que casi siempre hemos hecho dos enfoques, un enfoque médico o un enfoque quirúrgico. Y el enfoque médico o el tratamiento médico del sangrado uterino anormal, abundante, brusco, una medición con, una terapia con estrógenos de manera intensa, pueden ser 25 miligramos cada 6 horas durante 24 o 48 horas hasta suspender el sangrado. O en otras ocasiones, por vía intramuscular, ampolletas de 25 miligramos cada 6 horas o por vía oral. ¿Sí? Digamos que este es el tratamiento médico que con más frecuencia usamos. Obviamente seguido, o sea, tratando de simular un ciclo de estrógeno por 15 días y luego 10 días con un progestógeno, pues si no indicamos también el progestágeno, lo más probable es que al terminar los días con estrógeno se venga otra vez otro sangrado irregular. Entonces, en la historia menstrual, ¿cierto? Es clave para uno poder orientarse clínicamente por dónde va uno a dirigir la batería de exámenes. O sea, si nosotros vemos que es una paciente que ha conservado su ciclicidad, esa paciente debe estar ovulando. ¿Sí? Así que, porque lo que primero se altera en una paciente que no ovula es su ciclicidad, ¿cierto? Entonces, nada más arrancando de ahí nos podemos orientar hacia cuál es la patología que vamos a... Porque también tenemos que hacer un equilibrio de costo-beneficio. O sea, no podemos de alguna manera empezar a utilizar exámenes o procedimientos diagnósticos de alto costo que no nos van a llevar a conocer o que no tengan un objetivo claro hacia dónde queremos orientar nuestra investigación. Entonces, en ese sentido, tenemos que orientarnos clínicamente y esto va a ser en base a una historia clínica completa, desde hacer una descripción adecuada de estos síntomas del sangrado, ¿cierto? En esta investigación de los síntomas ya hemos estado hablando acerca de el peso de las toallas, la frecuencia, la regularidad y la duración del sangrado. ¿Sí? Que esta información pues nos la va a dar la paciente, ¿cierto? Y mirar qué tanta repercusión pueda tener este sangrado sobre los niveles de hierro hemoglobina. El examen pélvico. El examen pélvico dice, en algunas ocasiones puede tener bastante utilidad, ¿cierto? Sobre todo si estamos pensando en algunas patologías estructurales tipo miomas, pero como ya dijimos que realmente en los miomas son los miomas submucosos los que realmente están relacionados con los sangrados uterinos, porque los sangrados subserosos casi no hay relación. Aunque en ocasiones sí vamos a encontrar que, por ejemplo, un mioma intramural lo que puede generar es dismenorrea. O sea, esos cólicos intensos que a veces nos refieren las pacientes que no están relacionados con sangrados abundantes, pero sí con la presencia de miomas intramurales, ¿no? En ese sentido, de pronto el examen pélvico. Pero para conocer toda la patología intracavitaria, el examen pélvico poco nos va a ayudar, ¿cierto? Y la exploración, la especuloscopia, porque también tenemos que descartar que estos sangrados sean producto de patologías a nivel del cuello uterino, de la vagina, la vulva, el periné y las otras regiones perianales y las posibles causas de sangrado anormal y sensibilidad local. Digamos que en este sentido es que aquí sí es importante, ¿cierto? Una exploración física adecuada con una especuloscopia que nos lleve a determinar el estado anatómico del cuello uterino, si está íntegro, si hay una lesión exofítica o una lesión periorificiaria del cervix. En la vagina igualmente, que no haya ninguna lesión o algunas verrugas condilomatosas en la vagina que puedan estar generando también algún sangrado, algunas manchas permanentes. En la vulva, el perineo. Bueno.
Las evaluaciones de laboratorio. ¿Cuáles son los exámenes que deberemos estar, digamos, apoyándonos? La determinación de la hemoglobina y el hematocrito para saber cuál es la repercusión que puede estar teniendo a nivel general, ¿cierto? La determinación de ferritina, hierro total y saturación de hierro pueden ser también de ayuda. En los trastornos de coagulación, ¿cierto? Los niveles de protrombina, de trombina, fibrinógeno. Pacientes con alto riesgo de coagulopatía, de lo que les había comentado del von Willebrand, el cofactor de ristocetina y otros exámenes que correspondan de acuerdo al tipo de trastorno de coagulopatía que estemos pensando. Y otras investigaciones de laboratorio que consideremos de acuerdo a historia clínica sean necesarias. Por ejemplo, la evaluación de la prolactina, la TSH en la función tiroidea y en mujeres con trastornos ovulatorios. Digamos que es la historia clínica la que nos va a orientar hacia dónde tenemos que orientar nuestro arsenal de laboratorio. En el útero, al evaluar el útero, vamos a tener en cuenta estos tres componentes, que es la evaluación del endometrio, por la presencia de hiperplasia o malignidad, ya lo habíamos comentado, ¿cierto? Visualizar la cavidad endometrial y el canal cervical para lesiones localizadas como pólipos, leiomioma submucoso y leiomioma submucoso. Todo esto es con histeroscopia. Evaluación del miometrio en busca de adenomiosis, leiomiomas y más raramente malformaciones arteriovenosas. Esto puede ser o el ultrasonido intravaginal o puede ser la resonancia magnética o la histerosonografía. El epitelio cervical y el estroma cervical también deben valorarse considerando pólipos, malignidad, anomalías como el ismocele. Todo esto es también por histeroscopia o por biopsias tomadas también a través de histeroscopia. Bueno, ya dijimos que el ismocele es producto de todas esta alta incidencia de cesárea y cada vez, porque esta es una patología nueva, lo del ismocele, ¿eh? Esta patología no tiene 10 años y surge después de la alta incidencia de operación cesárea alcanzada. El papel de ultrasonido en el diagnóstico de todas estas patologías, ya lo hemos ido comentando, de gran utilidad la histerosonografía porque ese medio de contraste, que en ocasiones la solución fisiológica, facilita identificar fácilmente las estructuras intracavitarias, ¿sí? Facilita la evaluación de la cavidad endometrial y la relación de las anomalías miometriales con el endometrio. La comparación directa entre ultrasonido transvaginal, histerosonografía de contraste e histeroscopia sugiere que la histeroscopia diagnóstica es significativamente mejor que las otras dos técnicas para detectar lesiones endometriales intracavitarias y que la histerosonografía de contraste es mejor que el ultrasonido transvaginal convencional. Obviamente esto también uno tiene que tenerlo en cuenta, pero ¿qué tiene a la mano? ¿Sí? Porque a veces, por ejemplo, si ustedes están en fundación haciendo su rural allá o están trabajando, no tienen allá quien les haga una histeroscopia. Entonces tienen que usar su ultrasonido transvaginal. Y si hay algún ecografista que es curioso y hace la histerosonografía, pues también harán una histerosonografía. Pero digo que son herramientas que ustedes tienen a disposición y que simplemente se trata de tener claridad de lo que quiere uno investigar para uno decir, házmele una ecografía transvaginal porque estoy pensando que tiene un mioma submucoso o que tiene un pólipo endometrial. Ya descarté, no tiene nada a nivel cervical ni de vagina, no tiene miomas ni tiene otra cosa, vamos a descartar qué pasa a nivel de la cavidad endometrial. La evaluación Doppler es particularmente útil en la identificación de malformaciones arteriovenosas. Puede ayudar a distinguir los pólipos benignos de los malignos. Esto sí es efectivo, pero de igual manera, aquí la histeroscopia con la biopsia también nos ayuda más certeramente, ¿sí? La evaluación endometrial, ya, bueno, dijimos que esta es la manera de uno, ¿cierto?, tratar de descartar algún tipo de neoplasia endometrial, ¿cierto? Pero aquí las imágenes ecográficas como histeroscópicas pues son bien importantes. Ya hablamos de lo que es el papel que desarrolla esta hiperplasia endometrial atípica o cáncer de endometrio o sarcomas. La verdad, cuando nos encontramos ante estos sarcomas de endometrio, son imágenes que a uno nunca se le vuelven a olvidar, pero casi siempre aparecen ya en pacientes postmenopáusicas mayores de 60, 70 años.
El otro aspecto es esa relación entre endometritis, sobre todo en aspectos de infección por clamidia del endometrio, ¿cierto? En consecuencia, puede ser prudente considerar la evaluación del microorganismo en el endometrio en pacientes sintomáticos. Esto, en nuestro medio, averiguar clamidia no es muy frecuente, no es muy... o sea, en cambio, entre los americanos es más alta la prevalencia de clamidia. De pronto también es que nos hace falta buscarla, ¿sí? Pero a veces los costos nos limitan en esa parte. La endometritis, orientarnos mucho por el aspecto del flujo, ¿sí? Cuando la paciente le refiere a uno que ese sangrado tiene un olor fétido, siempre hay que descartarle una endometritis, ¿sí? a estas pacientes. Y el tratamiento es sencillo porque casi siempre los que están comprometidos son gérmenes gram negativos que por contaminación desde el recto y la vagina invaden la cavidad endometrial. Entonces, en los casos de endometritis es bastante sencillo el tratamiento para gram negativos, clindamicina, un aminoglucósido, metronidazol, y en 10 días hemos superado cualquier aspecto que se relacione con un cuadro de endometritis en nuestras pacientes. En esta evaluación ecográfica siempre vamos a medir ese grosor del endometrio, ¿cierto? En las mujeres ovulatorias va de 2 a 6 milímetros en la fase folicular, siempre tengamos clave eso, ¿cierto? Cuando nos estén reportando endometrios mayores de 6 milímetros, podemos tener una paciente con algún grado de hiperplasia. Esta división, digamos, esta lámina que nos separa el complejo ecoendometrial, endometrio y miometrio, dice las dos capas adyacentes de endometrio, en esencia un doble grosor, pueden obtenerse fácilmente con imágenes de ultrasonido. En consecuencia, este complejo ecoendometrial de la fase menstrual es típicamente de aproximadamente 4 milímetros y aumenta hasta 12 milímetros en la fase lútea tardía, ¿sí? Que es digamos, la fase secretoria. Y en presencia de trastornos ovulatorios sin exposición a la progesterona, fíjense, este ecoendometrial suele tener un grosor mucho mayor. Digamos que el efecto de la progesterona sobre ese endometrio es como aplanarlo, ponerlo liso para que luego cuando se produzca la supresión de la progesterona hay un desprendimiento homogéneo de toda esa capa endometrial. Pero cuando este efecto no es regular, ¿cierto? Este desprendimiento no es así de homogéneo y es cuando se dan estos sangrados irregulares, persistentes, que dura la paciente 9, 10, 11, 12 días con un manchado. Y esto no es más que efecto de un efecto irregular, digamos, de la progesterona sobre el endometrio en su segunda fase. El muestreo endometrial en todas las mujeres con sangrado uterino mayores de 45 años. Les he dicho, hoy día ya no se acepta que mandemos un legrado para hacer para tomar una muestra biopsia de endometrio, ¿sí? Pero igualmente, repetimos lo que he estado diciendo durante toda la última hora. Si lo tenemos a disposición, porque si no lo tenemos a disposición, ¿qué vamos a hacer? Tampoco podemos dejar a la paciente sin ofrecerle la posibilidad de que tengamos una muestra de endometrio para poderla analizar. En resumen, el uso exacto de las técnicas descritas dependerá en gran medida del acceso a las tecnologías adecuadas. O sea, ¿qué tenemos a disposición nosotros para podernos ayudar con los diferentes procedimientos, con las diferentes ayudas diagnósticas, ya sea de laboratorio o por imágenes, ¿sí? Eso es clave que lo tengamos presente. O sea, no podemos tampoco ser estáticos en esto, decir, no, lo que pasa es que para esto yo necesito una estereoscopia o necesito una resonancia magnética. No. O sea, lo que tengan a disposición. La idea es poderle ofrecer a la paciente por lo menos una posibilidad de diagnóstico, ¿sí? Dice, hay pocos componentes de una investigación basada en FIGO que no están disponibles para la mayoría de los médicos en todo el mundo. Se puede utilizar una historia estructurada, pruebas de laboratorio generalmente simples, ultrasonido transvaginal con y sin contraste para evaluar completamente a las mujeres con sangrado uterino anormal crónico. El juicio clínico y los ensayos de terapia siguen siendo componentes críticos de la vía de investigación y manejo. Entonces, en esta conclusión, más o menos reiteramos lo que hemos venido diciendo. O sea, no se trata de que nos limitemos, ¿cierto?, a
digamos que si no es a través de una determinada prueba diagnóstica o de laboratorio, no podamos tratar de aproximarnos a un diagnóstico. Una vez hecho el análisis de lo que tenemos a nuestra disposición para hacer diagnóstico, hay que proceder, ¿sí? Hay que proceder, porque, bueno, está en juego la calidad de vida de nuestras pacientes. Y como les decía, este síntoma, que es el sangrado uterino normal, es muy subestimado por nuestras pacientes o por nuestras mujeres. Y tenemos que llevarlas a hacer de que cada día más le den una importancia a poder reportar o acudir a ayuda con algún proveedor de servicios médicos para que se les estudie. En nuestro medio es muy dado que nuestras pacientes salen de un embarazo, salen anémicas, no se recuperan desde el punto de vista de sus niveles de hemoglobina, empiezan a trabajar sus sangrados abundantes y viven en una anemia crónica permanente con un desgaste orgánico permanente de toda su economía. Y eso obviamente afecta la calidad de vida de nuestras mujeres. Aquí tenemos nosotros una tarea, ¿cierto?, para tratar de aclararles un poco en este aspecto y de que busquen las ayudas necesarias. Yo creo que por aquí hemos quedado con este tema. Para que abramos la participación de todos para responderle las preguntas que puedan tener, ¿cierto? Digamos que lo hacemos a través de la mano levantada para no chocarnos entre todos la voz y procedamos a tratar de contestarle algunas preguntas o interrogantes que hayan quedado. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. Sí. Tatiana. En urgencia se puede utilizar, sí señor, en urgencia se puede hacer uso de ácido tranexámico en el caso de que la paciente llegue con un sangrado. Sí, claro. De hecho, en los sangrados agudos se está utilizando mucho el tranexámico, más o menos 1 gramo cada 6 horas, creo que es lo que están manejando. Pero sí, es de mucha utilidad e incluso está aprobado por la FIGO, el uso del ácido tranexámico. Obviamente, sangrados que justifiquen, ¿no? Que pongan en peligro el estado hemodinámico de la paciente, ¿no? En sus condiciones generales. Yo les voy, o sea, normalmente en la práctica, en la urgencia, lo más frecuente es que o sea, obviamente que primero tenemos que descartar que la paciente no sea un sangrado por embarazo, ¿ah? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Porque los otros sangrados, bueno, ya una vez que hagamos las pruebas en laboratorio, determinamos cuánto tiene de hemoglobina y podamos decir, hey, vamos a manejarla médicamente, ¿cierto? Procedemos a darle, pero también hay que ver porque si la cronicidad del sangrado, es decir, hey, este sangrado viene de tanto tiempo, ¿sí? Es un sangrado crónico, trae 3 meses, 4 meses, se agudizó este mes, ¿cierto? Que trae a la paciente aquí a la urgencia. Ahí podemos utilizar simultáneamente tanto la terapia hormonal, ¿cierto? Con estrógenos, que es efectivísima en 48 horas, y simultáneamente el, el ácido tranexámico, porque van por mecanismos diferentes, ¿de acuerdo? Pero sí, Gracias, justificado. doctor. Justificado. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. John Ramírez. Hola John, buenas tardes. Bien, Cuéntame. viendo. Doc, el uso de medroxiprogesterona a dosis única en pacientes con sangrados agudos también está indicado.
Mira, la medroxiprogesterona también la usamos, pero la usamos en ciclos de 10 días por lo menos, porque en dosis únicas no, no, no tenemos esos efectos así de que quisiéramos para cohibir un sangrado persistente. Normalmente la usamos, pero en dosis incluso altas, pero por lo menos 10 días, como para tratar de provocar, simular una segunda fase del ciclo, aplanando un poco el endometrio, pero por un día, una dosis, eso no le hace nada, no le hace ni mu. Tenemos que utilizarla por lo menos unos 10 días en una dosis persistentes, altas. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Pregunten, muchachos, porque si no preguntan, a mí no me ponen a desarrollar. ¿Nadie más? $89 en la reunión. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta y alguien me la responde, por favor. Para los que ya, bueno, ya están en urgencias, ¿no? Ya, o sea, bueno, hay algunos que ya son internos ya de pregrado que han estado imagino algunos ya han estado enfrentándose a este tipo de pacientes. ¿Qué tan frecuente han visto en los servicios de urgencia este tipo de pacientes con sangrado uterino anormales? ¿Alguien? Me levante la mano. ¿Nadie más? Bueno, yo les voy a hacer una último comentario. Acceder a la literatura esta de FIGO es fácil. Ustedes se meten a la biblioteca virtual digital de la UCC y ponen MUNRO, M-U-N-R-O, MUNRO. MUNRO es un eh, que preside este comité en FIGO y es el que ha escrito más sobre el sangrado uterino anormal. Y ahí le va a aparecer toda la producción científica de MUNRO para el que le pueda interesar, ¿cierto? Porque de todas maneras, este es un tema frecuente en la práctica, ¿oyeron? Que yo sé que en cualquier momento les van a surgir dudas. Entonces, a través de este sistema, Palcoin, nos vamos a orientar de una manera práctica, ¿cierto? Y a poderlo clasificar. Ya dijimos, primero el sistema 1, que nos va a poder decir, hey, ciclicidad, frecuencia, duración, ¿sí? Esos 4 parámetros, por lo menos vamos a aprender a llamarlos, ¿sí? Si es un sangrado frecuente, si es un sangrado infrecuente, si es un sangrado escaso, si es un sangrado abundante. Lo otro es ya entrar a la causalidad, ¿cierto? Hey, ¿son patologías estructurales o no? ¿Ya? ¿Es del grupo PAL o es del grupo COIN? Y estoy seguro que con una historia clínica ustedes se van a orientar. Y adoptemos esta nueva nomenclatura para en adelante llamar al sangrado uterino anormal. De pronto orientarnos a su vez con cada uno de los diferentes incisos. O sea, si es una coagulopatía, si es una hiperplasia o malignidad, en fin, cada uno de los ítems mencionados y de esa manera nos vamos nosotros a poder orientar de una manera correcta en esta patología. Agradecerles a todos. Yo creo que hubo bastante asistencia. Sí. Doctor Solano, hay un estudiante, Luis Alfredo Romero, que tiene la mano levantada, tiene una pregunta. A ver, Luis Alfredo. Ah, ya acá está.
Adelante. Hola, Doc, ¿qué más? Buenas tardes a todos. Buenas. Bueno, Doc, con respecto a los casos de UVA aquí en el sistema, perdón, en urgencias, por lo menos en ya casi 10 meses de internado, pues la verdad no he visto el primero. Pero bueno, la pregunta que yo le quería hacer era con respecto a los métodos anticonceptivos. ¿Cuál sería el método anticonceptivo ideal? Pues no sé, una paciente, qué sé yo, de 40 años, que sea hipertensa, diabética, con antecedentes de TBP. Bueno, mira, esa paciente el método que le podría sugerir es que se ligue las trompas. O sea, con esos antecedentes patológicos que tiene la paciente, lo primero que debería sugerirle es, si no tiene hijos, que se ligue las trompas, ¿cierto? Pero bueno, pongamos que es una paciente que no tiene hijos, ¿cierto? Vámonos al extremo. 40 años no tiene hijos, ¿cierto? Y que desea fertilidad futuro. Si así como me la planteas, esta paciente, bueno, hay que tratarle su TB, su tuberculosis pulmonar por un lado. Lo otro, investigarle su problema de diabetes y estabilizarle sus cifras de glucosa, o sea, ponerla en lo mejor de sus condiciones generales para, para digamos, si queremos enfrentar un posible escenario de un embarazo, porque hasta este momento tú no me comentaste si quiere o no quiere embarazo, porque eso también marca para uno el enfoque. Pero estoy asumiendo un escenario en que la paciente a futuro quiere embarazo. Porque lo otro es que a los 40 años, si ya no tuvo su fertilidad, difícilmente en nuestro medio no es muy común que una paciente a los 40 años no haya definido su fertilidad. Si ya la definió, o sea, si ya tuvo los hijos que iba a tener, ¿cierto? A esa paciente lo que hay que sugerirle un método definitivo e irreversible, ¿cierto? De la fertilidad, ya sea a través de una laparoscopia, una laparotomía, el tipo de oclusión tubaria que quiera el médico. Pero para mí, esa paciente debería sugerírsele un método definitivo e irreversible por toda la patología que tiene. Ahora, en el escenario que no ha completado su fertilidad, ya sea porque no tiene hijo o porque tiene un hijo y quiere tener otro, o que tiene una nueva pareja a la cual le quiere dar otro hijo, en ese escenario, o sea, primero nos toca tratar todas las patologías de base, ponerle en las mejores condiciones de control metabólico de su diabetes y todo eso, para entonces proceder a, o sea, quiero pensar que estos métodos anticonceptivos que podamos sugerirle a esta paciente son mientras le tratamos las otras patologías. Porque te estoy poniendo un escenario de que ella desea embarazo. Porque como te dije, si es en el otro escenario, ya esa paciente lo que tenemos que sugerirle es o sea, ¿qué vamos a hacer nosotros con terapias hormonales en una paciente que tiene TDP, que tiene diabetes? Sí, entonces, esta paciente lo que hay que encontrar un método definitivo e irreversible de control de la fertilidad. Y en el otro escenario habrá que mirar, ¿ya? No sé si te queda claro, Luis Alfredo. Sí, Doc, totalmente claro. Bueno, Doc, y en el caso de, por ejemplo, en el DIU, de liberador de levonorgestrel, ¿qué tanto sería efectivo en este tipo de pacientes? Bueno, en el caso de una paciente que, por ejemplo, sea una gesta uno para uno y que de pronto quiera tener otro hijo y que, por supuesto, tenga control de sus enfermedades de base. Sí, lo otro también es que cuando utilizamos un método de estos de dispositivo, porque estamos pensando que la paciente pueda tener mínimo de 2 años en adelante con estos métodos que son como para el mediano plazo, o sea, 4 o 5 años, ¿sí? Un dispositivo intrauterino, porque no pones un Mirena para retirarlo dentro de 6 meses, mira qué costo, ¿cierto? O vamos a poner el otro escenario de una T de cobre, ¿cierto? Yo no le veo ningún inconveniente, al contrario, ¿sí? Pero en el caso del Mirena, no creo que el sistema esté para andarle poniendo Mirena a una paciente que tiene dentro de sus eventualidades embarazo en el corto plazo o mediano plazo, ya sobre todo con 40 años. Creo que ella debería ir a una consejería prenatal. De alguna manera no tiene, yo no le veo ningún inconveniente, ¿sí? Para que pueda utilizarse un dispositivo con levonorgestrel. Ahora, yo les decía hace rato que hay un factor individual, en el sentido de que no todas las pacientes responden de la misma manera a los métodos anticonceptivos.
existen lo que se llaman los criterios de elegibilidad de la OMS, donde está claramente definido todos los criterios a tener en cuenta ante cada situación de una paciente. Pero aparte de eso, hay unas pacientes que te van a responder de forma idiosincrática que a veces es la práctica o el uso lo que te va a decir, hey, no fue bien. Pero sí tenemos que partir de los criterios de elegibilidad de la OMS, ¿cierto? Para cada caso. Listo, muchas gracias. No, de nada. Bueno, muchachos, muchas gracias. Hay un tema que está pendiente que trataré de ponerme de acuerdo con la doctora Amparo para ver en qué momento podemos sacarlo de lesiones premalignas y cáncer cervicouterino. Porque la verdad no los quiero aburrir en la tarde con más, ahorita, con más información. Ya después nos pondremos de acuerdo y miraremos una tarde que podamos, o una mañana, si día jueves se me cruzó con un día de trabajo mío en la tarde y no les pude cumplir ese jueves, porque tenía otras prioridades ahí laborales. Entonces, bueno, muchas gracias por haber contado con ustedes. Espero que haberles dejado algún mensaje positivo, favorable, alguna inquietud que les pueda servir en su práctica cotidiana como médicos. Gracias por haberlos tenido. Más o menos se juntaron, creo que en el máximo momento, 89 estudiantes. Y bueno, Amparito, muchas gracias. Disculpe, una compañera que no tiene problemas con el micrófono quería hacer una pregunta. ¿Qué dosis se usa de progestágeno para el manejo del SUA grave? Dosis de medroxiprogesterona en el sangrado uterino. ¿Sí? Esa es la pregunta. Sí, en el grave. Ya. Mira, podemos usar medroxiprogesterona de 10 miligramos. Hay varios esquemas, pero podemos usar 10 miligramos vía oral cada 12 horas, ¿sí? A veces por 7 días o por 10 días, ¿sí? Ir viendo cómo va actuando la medroxiprogesterona. A veces hay gente que usa hasta el día 40 miligramos diarios de medroxiprogesterona, ¿sí? Obviamente que la progesterona también tiene un efecto secundario para retener líquidos y a veces causa mucha tensión mamaria, ¿sí? En nuestras pacientes, mucha retención de líquidos. Entonces digamos que hay como que ir ajustando esas dosis altas de medroxiprogesterona a cada paciente, pero en principio desde 20 hasta 40 miligramos diarios, ¿sí? A veces 7, 10 días. Yo utilizo normalmente una baja dosis, pero por 10 días, ¿sí? Otros utilizan ampolletas, ¿cierto? De 25 miligramos también, pero digan ustedes, 2 ampolletas diarias durante 7 días. O sea, hay varios esquemas, pero todo va viendo como uno la respuesta de la paciente. Pero en principio, en el vía oral, podemos utilizar hasta 3 y 4 tabletas diarias de medroxiprogesterona de 10 miligramos. Listo, gracias. Ok. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias. No te olvides de tener la grabación. Y a los estudiantes les pido el favor que